Ministerio Las Buenas Nuevas. En Santa Ana, El Salvador. Presenta Dulce Refugio. Un oasis para tu alma. Vamos a mostrarle un ejemplo de un hombre en la Biblia que habló mal de otro y que al final, ¿cuál fue su caso? Váyase conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 5 en adelante. Vamos a ver la historia de un hombre que, como le repito, el rey David era experimentado en este tipo de cosas y nos puede dar cátedra. Y aquí lo vamos a ver. Segunda de Samuel 16:5 en adelante dice: Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo, y todos los hombres valientes que estaban a su derecha y su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. He aquí, hete sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué haces así? Gloria al Señor. Y dijo David a Abisai y a todos sus hijos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Oiga, mire qué tremendo. David iba huyendo de Absalón, su hijo. Absalón, pues, a causa del pecado de David, pues Dios usó a Absalón para quitarle el reino momentáneamente a su padre. Amén. Gloria al Señor. Absalón, siendo hijo de David, le usurpa el trono a su padre, y David y sus siervos, por miedo a que lo fueran a matar, ellos le dicen a David: huyamos antes de que venga Absalón. David obedece. Él va con todos sus siervos, los que estaban a su favor, y en el desierto iban caminando, dice aquí, hasta Baurín, y de repente le sale un hombre que era descendiente de Saúl. Saúl era el anterior rey de Israel. Amén. Y era un hombre, por lo visto aquí, resentido, amargado. Quién sabe si tal vez antes estaba en la corte y ahora, como David era rey, o ya no estaba en la corte, posiblemente. El punto es que, dice aquí, este hombre se llamaba Simei, hijo de Gera. Y él salía maldiciendo a David. Y él, cuando vio al rey David que iba huyendo, agarraba las piedras del camino y se la aventaba a él y a todos contra los que ellos iban. Y este hombre no estaba loco, estaba enojado, estaba maldiciéndolo. Y le decía que, hombre sanguinario y perverso, él diciendo: hoy Dios te está dando el pago por el mal que le hiciste a Saúl. Y si usted lee la Biblia, usted ve que David jamás le hizo daño a Saúl. 2 veces pudo matarlo David a Saúl, y las 2 veces le perdonó la vida. Muchas veces tuvo la oportunidad David de quitarle el trono al propio rey Saúl, y no lo hizo. Dejó David que Dios actuara, y al final vemos que el propio Saúl terminó matándose, cayendo sobre su propia espada. ¡Aleluya! Pero este hombre decía mentirosamente, aquí está lo que hablamos hace un momento. Todo lo que está diciendo es mentira, porque David jamás le hizo daño a Saúl. Y este hombre le decía que eres un hombre malvado, que tú destruiste la casa de Saúl, que tú fuiste un hombre que los mató a todos. Pues, y David no había hecho nada. Era inocente, de eso al menos. Era inocente. Y bueno, como había gente a favor de David, Abisai, hijo de Sarbia, que era, si no estoy mal, primo de David y era parte de su ejército, le dijo: ¿y este perro muerto que se cree que anda maldiciendo al rey? Deje que lo mate. O sea, él ya estaba listo para sacar la espada y volarle la cabeza. Y David, que ya era un hombre entrado en años aquí, ya a este punto ya era un hombre anciano, ya David pues ya había pasado por muchas experiencias, pues ya estaba en el trono, y le dijo:
que detuviera su mano. Aleluya. Y que lo dejara hablar. Que dejara que se descosiera. Porque al final le dijo, Dios le ha permitido que hablara. Y él le dice, versículo 11, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y el 12, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mira, hermano, hay que tener carácter para pasar por alto ofensas de este calibre. Vaya, que digan cualquier cosa, que le tiren piedras, que hablen mintiendo. Y David, a pesar de eso, pues, lo soportó. David, pues, al menos nos da este ejemplo, que él, a pesar de que era el rey, podía simplemente callarlo y podía mandar a sus siervos a callarlo, que le volara la cabeza. Si era el rey, pues, tenía derecho, era el rey, tenía autoridad, podía hacerlo. Pero él dijo, no, déjalo que hable, déjalo. Quizá Dios me va a bendecir a causa de las maldiciones que este hombre dice. Gloria al Señor. Y bueno, la historia sigue. Yo quiero que lo vea conmigo en el capítulo, gloria al Señor, 19, si no estoy mal. Gloria al Señor. Capítulo 19, versículo 18. La historia de este hombre sigue. Segunda de Samuel 19, 18 dice: y cruzaron el vado para pasar la familia del rey, y para hacer lo que a él le parecía. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado, y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y le dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Y David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Mira, aquí sigue la historia. En resumen, Absalón murió, la amenaza del golpe de estado terminó, David ya regresaba a Jerusalén. Venían por el mismo camino donde les había salido la primera intención. Entonces ya cuando David ya venía en paz, él ya venía con toda potestad. El hombre que se levantó a hablar mal de David, que era Simei, hijo de Gera, ya ahí sí, como decimos ya nosotros, pues ya listo. Ya empezaba a afligirse, porque allá viene el rey nuevamente, y si se acuerda de lo que hizo, me va a matar. Y entonces, mire, este hombre se atemorizó y se apresuró, y ahora sí, ¿verdad? Hoy que ya no tenemos voz ni voto, ahora sí ya venimos suavecito delante del rey. Ya hoy ya no venía con piedra en las manos, hoy venía a arrodillarse y a pedir misericordia. A pedirle que, dicen, no se acuerde el Señor, mi rey, de lo que hice. No tenga memoria de lo que yo dije. O sea, le estaba diciendo, yo reconozco que he pecado, vengo aquí. O sea, este hombre sabía que había metido la pata. Sí, él se creía, oiga bien, antes creía que como David ya no era el rey, ya no le podían hacer nada, no lo podían tocar. Ahora que ya venía David el rey, ahora ya tenía miedo. Ya se le aguadaron las piernas, por decirlo menos. Entonces viene él y se humilla. Y viene el mismo Abisai y le dijo a David: hoy sí me lo puedo matar. O sea, hoy sí, no ha de morir por esto el que maldijo al ungido de Jehová. Y David le dijo: ¿qué molestas? Le dijo. Déjalo, que hoy no va a morir ninguno. Pues no sé que hoy soy yo rey sobre Israel. O sea, en este momento está diciendo: aquí el que mando soy yo. Y si yo quiero que viva, va a vivir. Aquí la voluntad del rey es la que manda. Entonces el rey dijo: te juro que no morirás. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos viendo que, oiga bien, Dios permitió que este hombre hablara mal de David. Y David dejó pasar la ofensa. Dios restaura a David. Viene y ahora cuando se humilla, David, oiga bien, lo perdona. Yo le pregunto, ¿cómo tiene que ser el corazón de alguien que Dios mismo dijo, conforme al corazón de Dios, para perdonar una ofensa así? Si alguien habla mal de usted, no digamos tirarle piedras o polvo o basura a la cara, o dañarlo a usted o a su familia, ¿no cree que usted y yo lo menos que quisiéramos es venganza? ¿No cree usted que en nuestro corazón lo primero que nos llenaríamos es de odio contra esa gente?
yo sería el primero. Yo creería que en mi corazón humano, pues al tener la posibilidad de quitarme, yo lo hiciera en mi humanidad. Pero como el evangelio, el cristianismo es el mundo al revés, a como es el mundo, aquí dice que el ofendido debe de perdonar al que lo ofendió. ¿Sí? Qué tremendo, mira, o sea, y ahí se prueba de verdad si hemos nacido de nuevo. Qué tremendo. O sea, aquí David podía sencillamente, no, aquí no andemos ya con palabras, matémoslo y hay que se acabe este pueblo. Pero David dijo, no, dejémoslo. David lo perdonó, pero la historia no termina. Aleluya. Porque le dije hace un momento que Dios es justo. Amén. Dios es justo y aunque David lo perdonó, pero Dios se la tenía guardada más adelante este hombre. Mira lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 2. Primera de Reyes 2:36. Ya aquí David ya había muerto. Aquí era el que era rey ahora, era Salomón, su hijo. Amén. No sé cuántos años pasaron, pero bueno, David perdonó a este hombre y él siguió con su vida. Ahora David muere, Salomón es rey y mira lo que sucedió con él. Dice, versículo 36 del capítulo 2. Después envió el rey e hizo venir a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salgas de ahí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares por el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y le dieron aviso a Simeí diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat. Entonces Simeí se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gat a buscar a su siervo. Fue pues Simeí y trajo a sus siervos de Gat. Luego fue dicho a Salomón que Simeí había ido de Jerusalén hasta Gat y que había vuelto. Entonces el rey envió e hizo venir a Simeí y le dijo: ¿no te hice jurar yo por Jehová y te protesté diciendo: el día que salieres y fueres de acá o allá, sabe que de cierto morirá? Y tú me dijiste: la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Oiga el 44. Y dijo además el rey a Simeí: tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió, y murió. Y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. Mira, como le digo, de la justicia divina nadie se escapa. David murió y lo perdonó. Bueno, este hombre dijo: ya me libré. David me perdonó, pero vino Salomón y por mandato de David, pues él le había dado instrucciones, si no mal recuerdo, sobre este hombre también. Y Salomón le dice en pocas palabras: mira, hazte una casa allá por donde no te vea. No te quiero volver a ver a ti porque sé lo que le hiciste a mi padre. Entonces, vete allá a vivir y no salgas de ahí en ningún momento. Si llego a enterarme que saliste de la ciudad, te mato. Bueno, y al final 3 años así pasaron. Y aquí, y usted lo leyó, pues de repente, como le digo, como a Dios no se le escapa nada, hizo que unos siervos se le escaparan a este hombre, pues se le escaparon. Y él fue a buscarlos allá hasta Gat, pues kilómetros lejos de Jerusalén. Y él dijo: bueno, voy a ir y venir. Y nadie se enteró. Pero como le digo, como siempre hay metidos por ahí, y Dios tiene cuervos por donde sea, dice que alguien le dijo a Salomón: mira, este hombre Simeí se fue hasta Gat y había vuelto. O sea, le llegaron con el chisme al rey. Y viene el rey, llama a este hombre Simeí, le recuerda su juramento, pero entre tantas las cosas que le recuerda, le dice: tú sabes, tú lo sabes bien, tu corazón lo sabe, o sea, bien, tú acuérdate de lo que le hiciste a mi padre. O sea, este era el hombre que le aventó piedras a David, que lo maldijo injustamente, que lo trató de un hombre malvado y cruel. Entonces dice: Jehová pues ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Como le digo, el hombre, nosotros nos manda al perdonar el Señor, pero las cuentas las cobra Él. Dice: mía es la venganza, dice el Señor. Mía, o sea, no es tuya.
David se pudo haber quitado la cólera matando a este hombre, sí, era el rey, tenía derecho. Pero David dejó las cosas en la mano de Dios. Y como le digo, a Dios no se le escapa ni una. Si alguien tiene sus cuentas cabales es Él. Entonces, aunque pasaron los años, pero llegó el punto en el cual este hombre pagó por lo que debía. Pagó lo que había hecho. Y aquí vemos que cómo comenzó todo. Por una injuria, una calumnia. Porque se levantó un hombre a hablar mal del siervo de Dios. Y a veces pensamos que no, que la gente puede hablar de nosotros, o que la gente puede hablar mal de las iglesias, o puede hablar mal del Señor, de los pastores, de los hermanos. Y hermano, el Señor lleva una cuenta, lleva un registro de cada palabra ociosa que decimos. Bueno, y de todas, dice que en aquel día nos va a sacar en cuenta, de toda palabra, aún de toda palabra ociosa, nos va a sacar a que digamos qué hicimos con él. Hermano, aquí vemos cómo Dios, hermano, peleó o protegió la honra de David, porque al final David nos enseñó aquí cómo debería de ser nuestra actitud, oiga, cómo debería de ser. Como le digo, hay que tener el Espíritu de Dios para perdonar cosas así. Hay que estar lleno de Dios para pasar por alto cosas así. Yo no sé si yo fuera capaz, yo se lo confieso, no sé si yo fuera capaz, pero el Señor es el que nos fortalece y nos ayuda. Pero aquí vemos cómo Dios, hermano, pelea por aquellos que verdaderamente, pues, inocentes. Porque le digo, Dios siempre estará al lado de la justicia. Dios siempre estará del lado del inocente. Él no tomará por inocente al culpable. Los hombres, los jueces, la gente se puede torcer y dar dictámenes sobornados o en contra de la gente, pero Dios es juez justo. ¡Aleluya! Y el hermano pelea por nosotros. Él lucha por nosotros. Amén. Puede alabar al Señor. Bueno, no sé si eso lo goza usted. Dios, aleluya. Hermano, Él pelea por nosotros. Gloria al Señor. Hermano, nosotros como David tenemos que aprender o tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque como le digo, no estamos exentos de que nos ocurran cosas semejantes. No estamos exentos, pero Dios conoce las capacidades de cada uno, conoce las cargas que podemos soportar, y el Señor no nos va a permitir pasar más cosas de las que podamos sobrellevar. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué aprendemos de todo esto? Ya para casi ir cerrando. Que Dios pelea por nosotros. Usted lo puede ver también, otro ejemplo rapidito, más rápido que este, en número 12, 1 al 3. Casi vamos cerrando. Jehová peleará por nosotros. Dios pelea por usted cuando nos vemos en medio de las calumnias y de las lenguas malas que quieren dañarnos. Números 12, del 1 al 3. Oiga esta historia, hermano, es hermosa también. Dice la Biblia. Oiga bien, mire. Y a veces, y esto nos enseña, y usted lo va a ver, que a veces de quien menos esperamos puede venir una mala palabra. Oiga bien, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también Jehová por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y le hago la historia corta. Aarón y María eran literalmente los hermanos de carne de Moisés, los hermanos mayores de Moisés. Y llegó quizás un momento de envidia, yo lo puedo ver así, de envidia, porque ellos dijeron, solamente por Moisés habla Jehová, no también habla Dios por nosotros. O sea, ellos de repente se quisieron poner a la par de Moisés. ¡Aleluya! Hermano, ponerse a la par de Moisés era hablar palabras mayores. No porque él fuera perfecto, sino porque era un hombre, hermano, que si usted lo ve en la Escritura, fue un hombre que Dios lo utilizó de una manera poderosa. Yo al menos veo que es el único al que dice que hasta le brillaba la cara después de hablar con Dios. Un hombre, hermano, que hablaba con Dios cara a cara. El único que le dio las espaldas a Dios. El único que dice, hermano, que de los pocos que vemos en la Escritura que se atrevió a arremeter contra Dios, a dialogar con Él, a discutir con Él. O sea, hermano, Moisés tenía una intimidad y una cercanía con Dios tan grande. Y Dios lo usaba, porque fue un hombre poderoso. Ahora bien, no hallaban qué hacer en contra de Moisés, no hallaban qué decir, porque si vemos, el testimonio de Moisés era íntegro. Era un hombre, dice aquí, más manso que todos los hombres que había sobre la tierra. O sea, no había una tacha, no había nada que hallarle. Y mire, lo que empezaron a decir de la mujer de Moisés hablaban, solo porque era morenita.
De eso se agarraron, imagínense. Era cusita, o sea, significa que era morenita. O sea, es decir, Moisés se había casado con una mujer de color. Y de eso, como le digo, de absurdas tonterías que habla la gente simplemente porque tiene boca, comenzaron a discutir de que Moisés no era digno para hablar por el Señor porque él tenía una esposa negra. Vaya. Entonces, al final dice que estas cosas lo oyó Jehová. Miren, le resumo. La historia dice que después viene, en el versículo 4, usted le lee, Dios le dice a Moisés, a Aarón y a María, a los tres agarró juntos, va, salgan a la puerta del tabernáculo, vaya cosa. Es como cuando papá manda a llamar a los niños, vengan aquí que vamos a hablar. Cuando sucede eso, es porque van a caer cinchazos. Aleluya. Y bueno, dice la Biblia que Dios bajó en la nube, habló con ellos y total que Dios habla a Aarón y a María diciendo, yo he escuchado lo que ustedes han dicho de Moisés. Y dice, yo me voy a hablar de quien yo quiera hablar, pues. O sea, es decir, yo voy a usar a quien yo quiera y ustedes no tienen que meterse en mis asuntos. Dice, y como ustedes murmuraron, porque Moisés dice el versículo 7, que eres un hombre fiel en toda mi casa. O sea, no hallaban qué hablar, no hallaron qué testimonio, no hallaron qué mentir inventarle, hablando de la mujer del siervo de Dios. Imagínate, de la mujer del pastor hablaban, pues. Y al final, ¿qué pasó? Total que dice la Biblia que como castigo, la hermana de Moisés, María, quedó leprosa por 7 días. Y dice que la sacaron afuera del tabernáculo y por una semana el pueblo de Dios no avanzó del lugar por esperar a que se le pasara la lepra. Y mire, y porque locamente hicieron ello. Han pecado, reconocieron su error, sí. Y después, pero le pregunto, ¿qué necesidad había de eso? Simplemente porque estaban envidiando el ministerio de Moisés. Envidiaban el llamado que Dios le había dado. Envidiaban el poder, la unción, la autoridad que Moisés tenía. Pero como le digo, a veces las malas lenguas o las calumnias pueden venir hasta de la misma familia. Y que por algo dice el dicho, para que la coyunda soque tiene que ser del mismo cuero. O sea, hermano, a veces las traiciones más dolorosas son de nuestros mismos cercanos. Que un extraño hable de nosotros, pues es molesto. Pero cuando alguien, como dice el Señor, aquel que comía de mi plato, el que bebía de mi vaso, es el que me iba a entregar, hablando de Judas. Se imagina el Señor comiendo literalmente con el traidor en la mesa. Comiendo a la par de él. Le lavó los pies a Judas. Los mismos pies que iban a salir corriendo a entregarlo después en unos minutos. Aleluya. ¿Se imagina usted? Y el Señor aquí vemos otro ejemplo en el cual Dios pelea por su siervo. Aquí Moisés no se defendió. Moisés aquí no vemos que fue a hablar con Dios ni a quejarse. Moisés ni sabía que hablando de él estaban. Moisés ni sabía, él se enteró porque Dios le dijo. Moisés no sabía. O sea, aquí vemos que Dios pelea por nosotros. Dios, hermano, nos protege y nos guarda y tenga misericordia y nos libre de toda mala lengua. Hay momentos en los que debemos de dejar que Dios nos defienda. Si tomamos la defensa en nuestras propias manos, entonces no dejamos que Dios actúe. Dice la Biblia que en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. Es decir, volvamos al ejemplo de David. Si David se venga, pues hasta ahí terminará todo. Pero mire cómo es Dios de milimétrico, de que para él no se le escapa absolutamente nada. Ni siquiera la sabiduría de los hermanos de Moisés. De nada. ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Son palabras groseras, palabras hirientes, palabras que atentan contra la dignidad de la persona, contra el testimonio, contra la persona en sí. Hermano, Dios menciona que Moisés, siendo manso, él no se defendió. Y es un ejemplo para nosotros, para que cuando suframos o nos toque pasar por momentos así, no abramos nuestra boca. Cuesta. Porque cuando uno es acusado injustamente, lo primero que quiere es defenderse. Amén. Uno quiere decir, vos me decís una cosa, yo te digo tus 4 verdades. Así somos nosotros en nuestra humanidad. Pero vemos que el Señor, que es fiel, pelea por nosotros, nos defiende y dice que condenaremos toda lengua que se levante en contra de nosotros. Así que, hermano, ya para ir terminando, tenemos que recordar o tenemos que aprender de que Él nos protege de toda maldad que se pueda levantar en contra de nosotros. Que el Señor, hermano, no nos prometió que el hecho de estar aquí en el Evangelio no tendríamos dificultades. Claro que las tendremos.
Si no es una forma, es otra. Y hoy en esta mañana hemos estudiado o aprendido un poco acerca de las calumnias y de las lenguas que se levantan contra usted y contra mí. No podemos controlar lo que la gente diga, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. ¿Cómo actuamos nosotros? Vemos el ejemplo de David, que siendo el rey, no hizo nada. Vemos a Moisés, que siendo profeta, hombre de Dios, un hombre usado por Dios, que si quería, podía mandarle plagas a sus mismos hermanos si él hubiera orado. Quizás si Moisés hubiera dicho, Señor, mándales una plaga a mis hermanos por andar hablando de mi mujer, quizás Dios lo oye porque dice que él era fiel, era manso y Dios amaba a Moisés. Pues sí, y lo defendió. Pero vemos que si el Señor peleaba por lo suyo y el mismo Dios de ellos es el Dios de nosotros, Él también pelea nuestra batalla. Él también nos guardará, nos protegerá y nos librará de toda lengua que se levante en contra de nosotros. Hermano, tenemos que dejar que el Señor tome el control. Que Dios, hermano, guarde nuestros corazones. Que el Señor, hermano, nos libre primeramente, como dice el Padre nuestro, líbranos del mal. Y también, como final, le recomiendo que volvamos al Salmo 64 y agarre usted esa oración para pedirle a Dios que nos libre de enemigos ocultos. No sabemos, no lo sabemos, pero sea Dios que teniendo misericordia de nosotros, guardándonos, Señor, y al final saber de que el Señor es justo. El Señor, hermano, ama la justicia, ama la verdad, y Él nunca dará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Si usted y yo llegásemos a ser calumniados o difamados o cualquier cosa, Dios pelea por nosotros. Amén. Él sacará la verdad a toda la luz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tomar los ejemplos de la palabra. Guardar nuestra boca. No vengarnos por nuestra propia mano. Dejemos que Dios pelee por nosotros. ¿Va a costar? Sí va a costar. Porque humanamente lo primero que queremos es venganza. Es retribución. Porque me han ofendido mi honor. Pero el Señor, hermano, aún padeciendo, no abrió su boca. No abrió su boca. Como cordero mudo fue llevado al matadero para que hoy tengamos vida eterna y salvación eterna. Amén. Por ello, hermano, aprendamos de estos hombres lo que Dios quiere, porque Él nos protegerá de toda mala lengua. Amén. Oremos al Señor en esta mañana y pidámosle especial manera que nos guarde de toda saeta y de todo enemigo que nos quiera hacer daño. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el consejo de la palabra. Porque hemos aprendido, Señor, de que no estamos exentos de que pueda levantarse enemigo contra nosotros para levantar maldades, falsos testimonios y chismes y calumnias. Pero ponemos en tus manos nuestra vida primeramente pidiéndote que nos libres del mal. Que nos guardes, Señor, que nos libres de toda maldad, de toda persona perversa y ociosa de mal corazón. Guárdanos en el nombre de Jesús de caer, Señor, víctima de los lazos de los cazadores, Señor. Protégenos de toda lengua, Señor, que se quiera levantar mintiendo para dañar nuestro testimonio, nuestra integridad, Señor. Te amamos. No somos perfectos, Señor, pero queremos hacer tu voluntad. Honrarte y tomar el ejemplo de estos hombres que hoy hemos aprendido. El ejemplo de David, el ejemplo de Moisés, que aún pudiendo defenderse, nunca abrieron sus bocas. Aún el mismo Señor, que nos dé el ejemplo más grande de humildad, que nos dé el ejemplo más grande de mansedumbre y de soportar la calumnia y la mentira, Señor. Gracias porque pasaste y pagaste el precio. Gracias, Señor, porque aún todo ello lo soportaste para que hoy hayamos hablado de este tema en esta mañana. Gracias por tu infinita misericordia. Te pido que nos libres, que nos hagas invisible al ojo del enemigo, que nos guardes, Señor, de toda saeta, que nos guardes de toda maldad que quiera dañarnos en contra de nosotros, que guardes el testimonio de tus siervos, el testimonio de la obra, el testimonio del evangelio, Señor, que no seamos nosotros, Señor, causante para que otros hablen mal de tu palabra, Señor. Si este podcast fue de bendición, te invitamos a suscribirte y compartirlo con otros. Y así juntos, compartamos las buenas nuevas.